Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenas tardes, estimados niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Saludamos también a los padres y madres de familia que nos están acompañando. Es grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa. Les damos gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos en este programa. Sí, niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Imagino que ya están listos para iniciar esta aventura de crear. ¡Qué alegría! Por eso, compartimos el título de la sesión del día de hoy. Elaboramos en familia un objeto para el hogar. Asimismo, queremos contarles que el propósito de la sesión de hoy será aprender a diseñar objetos ecológicos para nuestro hogar como forma de aprovechar los residuos sólidos. Y para cumplirlo es necesario recordar lo que aprendieron en las sesiones anteriores. En una de ellas aprendieron a separar los residuos como una buena práctica familiar. En la segunda sesión a explicar el aprovechamiento de los residuos también como una buena práctica familiar, y en la tercera a elaborar el compost. Interesante lo que han aprendido durante todo el mes, niños. Muy cierto, Wilfredo. Ahora, niños y niñas, ¿saben cómo aprenderán el día de hoy? Déjenme contarles que el día de hoy aprenderán a través de la reflexión sobre un problema, la búsqueda de soluciones, la realización de dibujos y la construcción de un objeto para el hogar. ¿Quieren aceptar el reto? Sabemos que sí. Gracias, Rocío. Es importante también que nuestros estudiantes, los niños y niñas que nos están escuchando, tengan cerca sus útiles escolares para que los puedan utilizar. Asimismo, no olviden que todos sus trabajos deben conservarlos para que formen parte del álbum que estamos armando durante este mes. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de primaria Aprendo en Casa. Niños y niñas, tengo algo que preguntarles. ¿Recuerdan qué actividad se les pidió que realicen desde la primera sesión de junio? Sí, claro, se les pidió que a partir de lo aprendido en casa y con todos los familiares comiencen a separar residuos como papel, plástico, restos de alimentos en diferentes tachos. Pues bien, amiguitos, les contamos que nos ha llamado por teléfono Micaela, una niña de la comunidad nativa de Santo Tomás de Bellavista en Nanay, en Iquitos, para contarnos que sus familiares y ella han separado los residuos y que los residuos que más han reunido son botellas de plástico. Por eso, ahora Micaela y sus familiares se preguntan cómo pueden aprovechar esas botellas de plástico en algunas actividades que como familia pueden realizar en su casa. Por ejemplo, en el cuidado de la limpieza. Queridos niños y niñas, ¿creen que puedan ayudar a Micaela y a su familia a encontrar una solución a su problema? Wilfredo, yo creo que sí. Nuestros niños y niñas
son muy inteligentes, hábiles y creativos. Entonces, tenemos que empezar estableciendo el problema, que es cómo reutilizar las botellas de plástico en la construcción de un objeto que sirva para realizar la limpieza del piso. ¿Escucharon, niños y niñas, cuál es el problema que queremos solucionar? Por si acaso, volveré a repetirlo para que con la ayuda de sus familiares puedan escribir en su cuaderno y lo tengan presente durante la sesión. Nuestro problema es cómo reutilizar las botellas de plástico en la construcción de un objeto que sirva para realizar la limpieza del piso. Ese es nuestro problema. ¿Anotaron el problema? ¡Excelente! Ahora van a plantear una solución para este problema. Para ello, van a pensar cómo podrían reutilizar las botellas de plástico en casa. Cierren sus ojitos un momento y vamos a imaginar cuál sería la mejor solución al problema a partir de estas preguntas. ¿Qué pueden elaborar que les permita resolver el problema? ¿Cómo podría ser el objeto para que lo utilicen en la limpieza del piso de la casa? ¡Excelente trabajo! Ahora van a conversar con su familiar las ideas que están pensando. También pueden preguntar a sus familiares sobre alguna experiencia que hayan tenido acerca de cómo reutilizar botellas de plástico o también sobre alguna experiencia en su comunidad. Empecemos a conversar con nuestro familiar. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de primaria, Aprendo en Casa. Estimados amiguitos, queremos contarles cómo algunas personas aprovechan las botellas de plástico para elaborar objetos que les ayudan a barrer sus casas. Sí, escucharon bien. Elaboran objetos que les ayudan a barrer sus casas aprovechando las botellas de plástico. Les recomendamos que con ayuda de su familiar anoten alguna de las ideas que se mencionarán. Escuchemos esta interesante lectura. Lectura. ¿Cómo hacer una escoba de botellas de plástico? Las botellas de plástico son uno de esos envases que pueden ser aprovechados una vez que han sido usados. Con ellas podemos elaborar muchos objetos. Uno de ellos son las geniales escobas ecológicas, las cuales reciben este nombre porque se elaboran a partir de residuos, permitiendo así cuidar el ambiente. Para elaborar una escoba ecológica necesitamos los siguientes materiales. Una botella de plástico de 3 litros. Una botella de plástico de 3 litros. Un palo de escoba usado. Un palo de escoba usado. Una tijera. Una tijera. Una cinta adhesiva o pabilo o soguilla. Una escoba ecológica se elabora de la siguiente manera. Primero, se corta la base de la botella de plástico. Segundo, se coge la parte más grande de la botella y se cortan en muchas tiras, desde la base hasta 5 dedos antes de llegar al pico. Tercero, se aplana un poco la parte cercana al pico. Cuarto,
se introduce por el pico un palo de escoba. Quinto, se pega cinta adhesiva para sellar la unión entre el palo y el pico de la botella. ¡Listo! Ya tienes tu escoba ecológica. Ahora solo queda barrer la casa. Muy interesante la lectura que acabas de compartir con todos nosotros, Rocío. Muchas gracias. Niños y niñas, ¿creen que la lectura podría ayudarles a decidir qué objeto podrían elaborar? ¿Consideran que el objeto descrito sirve para la limpieza de los pisos y permite aprovechar las botellas de plástico usadas? ¡Qué bueno! Entonces, podríamos decir que en esta ocasión, ustedes y su familia podrán elaborar una escoba ecológica, como una forma de reutilizar las botellas de plástico usadas. Entonces, manos a la obra. Niños y niñas, para elaborar el objeto seleccionado, es necesario que antes lo diseñen y para hacer esto, primero tienen que dibujar la forma de cómo sería ese objeto, las partes que tendría, su color, su tamaño, entre otros. ¿Escucharon? Primero tienen que dibujar la forma de cómo sería ese objeto, sus partes, su color, su tamaño, entre otros. Van a empezar a dibujar cómo creen que será este objeto de limpieza de pisos. No olviden que su familiar les puede ayudar. Empezamos a dibujar. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Muy bien, vamos sobre el avance que han hecho. Ahora, observen su dibujo y respondan. ¿Cómo es su escoba? ¿Será grande o pequeña? ¿Creen que podrían hacerle algunos cambios? Vamos a continuar. Segundo, dibujarán y escribirán con la ayuda de su familiar los materiales y herramientas que utilizarán para construir su escoba ecológica. Por ejemplo, entre los materiales a dibujar deberán estar la botella de plástico de 3 litros, el palo de escoba usado, la tijera, el pabilo y otros. Además, es necesario que debajo de cada dibujo del material debe estar escrito su nombre. Vamos a empezar a dibujar los materiales. Muy bien, empezamos. ¿Cómo van? ¿Terminaron de dibujar? Les daré un poquito más de tiempo. Muy bien, amiguitos. Creo que ya han terminado. Vamos a continuar. Queridos niños y niñas, además de considerar los materiales y herramientas que van a utilizar, es necesario que organicen el tiempo que van a emplear para construir su objeto. ¿Cuánto tiempo creen que demorarán en elaborar la escoba ecológica? ¿1 hora? ¿2? Utilicen una semilla para representar cada hora que utilizarán en la construcción de su objeto y pueden ponerlo en una botellita para luego anotarlo en su cuaderno.
Tercero, con ayuda de su familiar, escribirán los pasos que seguirán para elaborar el objeto seleccionado. ¿Recuerdan lo que decía la lectura respecto a cómo se elaboran las escobas ecológicas? ¿Sí? Muy bien. De todas formas, recordaremos los pasos mencionados. Paso 1. Se corta la base de la botella de plástico. Paso 2. Se coge la parte más grande de la botella y se cortan en muchas tiras, desde la base hasta 5 dedos antes de llegar al pico. Se aplana un poco la parte cercana al pico. Se introduce un palo de escoba usado por el pico. Se pega cinta adhesiva para sellar la unión entre el palo y el pico de la botella. Niños y niñas, ¿y qué más creen que tienen que tener en cuenta cuando diseñan una solución tecnológica? Pues sí, tienen razón, no pueden olvidar de pensar en las medidas de seguridad, porque es necesario que se cuiden para evitar algunos posibles accidentes. ¿Y qué medidas de seguridad utilizarían ustedes cuando construyan su escoba ecológica? Piénsenlo. A ver. Pensemos en cómo podemos y debemos cuidarnos cuando construyamos nuestra escoba. Conversemos al respecto con nuestro familiar. Por ejemplo, si se tiene que usar una tijera para cortar la botella, esta herramienta debe ser utilizada bajo la supervisión de un adulto porque podrían cortarse. En base a esas ideas, dialoguen con su familiar sobre las medidas de seguridad. Bien, niños y niñas, hemos concluido con el diseño de nuestra solución tecnológica. Y recordemos, nuestro problema era cómo reutilizar las botellas de plástico en la construcción de un objeto que sirva para realizar la limpieza del piso. Han realizado un excelente trabajo. Así es, Wilfredo. Nuestros niños y niñas son unos inventores. Y ahora, ya que tienen diseñado cómo van a elaborar su solución tecnológica, que en este caso es la escoba ecológica, les corresponde pasar a implementarla. Es decir, ya les toca construirla. Para esto, niños y niñas lo realizarán al finalizar el programa. Me parece bien, Rocío. Atentos, niños y niñas. Al finalizar el programa, ustedes, con la ayuda de su familiar, procederán a construir su escoba ecológica. ¿Recuerdan cómo lo harán? Claro, son 5 pasos. Así que, adelante. Wilfredo, pero además, cuando ya tengan lista su escoba ecológica, tendrán que ponerla a prueba. Es decir, tienen que verificar si sirve o no para limpiar el piso. Así es, Rocío. Niños y niñas, ¿cómo pondrían a prueba su escoba ecológica? ¿Qué tendrían que hacer para saber si su escoba funciona bien o no? Muy bien, tendrán que barrer el piso para ver si funciona o no. Excelente respuesta. Niños y niñas, es necesario que siempre pongan a prueba todo lo que construyen, porque eso les permitirá hacer las mejoras necesarias
para que su solución tecnológica sea exitosa y cumpla mejor su función. Niños y niñas, quiero felicitarles el día de hoy porque ustedes han puesto en juego su creatividad, su capacidad de inventar y diseñar soluciones para aprovechar los residuos como las botellas de plástico, las cuales se pueden aprovechar en la construcción de algunos objetos ecológicos para el hogar. Son lo máximo. Felicitaciones. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, a partir de lo aprendido, les plantearemos las siguientes actividades. Los niños y niñas de primer grado imaginarán qué otro objeto de limpieza podrían elaborar para aprovechar las botellas de plástico usadas. Luego, lo dibujarán en su cuaderno de apuntes indicando su forma y partes. Además, pondrán a prueba sus habilidades creativas al desarrollar las actividades del cuaderno de aprendizaje desde la página 85 a la 88. Los niños y niñas de segundo grado seleccionarán y probarán qué otro residuo les podría servir para elaborar una escoba ecológica. Luego, dibujarán sus observaciones y escribirán sus resultados. Además, pondrán a prueba sus habilidades creativas al desarrollar las actividades planteadas en el cuaderno de autoaprendizaje 2 desde la página 84 a la 87. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este tiempo. No olviden que aprovechar los residuos sólidos que generamos en casa debe ser una actividad compartida por toda la familia. Hasta el próximo programa. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a comprometerse a continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder las consultas cuando sea necesario. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana.